buenos días. Aquí estoy con mi costal de música, no me deje afuera. Le invito a que me acompañe para desamarrarlo y vertirlo al aire. El disco que vamos a escuchar ahora es una producción independiente, como se ha tenido que hacer para enfrentar la aplanadora de las casas grabadoras comerciales, de la industria de la música. Entonces, este disco de producción independiente lo hizo un compositor que ya lleva muchos años en la música, siempre con una posición social, política y renovadora de los valores tradicionales de México. Estoy hablando de Silverio Jiménez. Y Silverio Jiménez, acompañado del grupo Los Hijos del Aguizote, hicieron este disco que lleva por nombre 1521. No vaya usted a pensar que antes de este disco Silverio ha hecho 1520 discos. No, ya estuvo. Entonces se llama así porque es rememoranza de la fecha en que América sufre la invasión y la guerra de conquista de los pueblos venidos del viejo continente, como le llaman a Europa. Este año de 2021 se cumplen 700 años de la fundación de México Tenochtitlan. Se cumplen 500 años de la guerra de conquista, 200 años de la guerra de independencia. Entonces, el disco va encaminado a hacer un recorrido por todos esos 500 años del pasado. Es un disco que realiza con su inspiración poética, musical y técnica Silverio Jiménez por propia cuenta y ayudado por los Hijos del Aguizote y algunas otras personas que se unieron a su proyecto. Escribe en la presentación del disco el propio Silverio Jiménez. 1521 significa invasión, barbarie y esclavitud. 500 años se cumplen este 2021. México y otras naciones del continente americano vivieron y viven similar destino. Países ricos en recursos naturales, sumidos en la pobreza, batallando con los conquistadores, ahora económicos, políticos y todavía militares. Los pueblos originarios resistieron y siguen resistiendo heroicamente los embates de cada época. Abrevar en ellos es necesario su sistema de representación, de justicia, su cosmovisión. Somos testigos del cambio tecnológico, de las comunicaciones instantáneas, del despertar ciudadano, y sin embargo, la cadena mental construida por el capital ha generado apatía, individualismo, división y un largo etcétera que contribuye a que los cambios sean lentos y tortuosos. 1521 es el título del presente disco, el cual quiere ser un mensaje humano y donde la historia es la protagonista. Abarca desde la conquista hasta nuestros días. Los Hijos del Aguizote proponen el presente trabajo con la esperanza en nuestro pueblo, con la seguridad de que vendrá un mejor tiempo y cultivar la memoria histórica sin ninguna duda. Es el camino correcto. El 2020 será recordado por la pandemia generalizada en todo el mundo, con una crisis en todos los ámbitos, y como un recordatorio de la fragilidad del ser humano y la evidente brecha en las desigualdades sociales, económicas y políticas. Por ello, más que nunca es necesario reivindicar los derechos al trabajo, a la salud, a la educación y la paz en cada uno de nuestros países.
Así escribe Silverio Jiménez en la presentación de su disco 1521. ¿Qué tal? ¿Me acompaña en este recorrido histórico musical que nos regalan Silverio Jiménez y los hijos del Aguizote? Vamos pues. ¡No hagan ruido! ¡No hagan tanto ruido! No hagan ruido. Música. Este disco 1521 abre precisamente con la composición que lleva el nombre del disco. Escuchemos 1521 y trasladémonos 500 años en el pasado de México. Tenochtitlan espera el regreso de su dios la serpiente emplumada. El monarca recibe noticias de que el dios sobre bestias llegaba. Tenochtitlan recibe a sus dioses, todos vienen buscando riqueza. La ciudad es el mudo testigo que su rey se doblega en el piso. Tenochtitlan despierta muy tarde, a pedradas su rey acribilla. En Tacuba por poco los vence, fue su error perdonarles la vida. Tenochtitlan debió rematarlos, persiguiendo las tropas huidas, pero siglos de guerra se imponen. Nuestro pueblo quedó entre las ruinas. Tenochtitlan ha sido vencida por los odios que vino sembrando. Muchos pueblos rindieron tributo, al hispano se fueron aliando, fracasaron venciendo al imperio y enseguida cayeron esclavos. Tenochtitlan se va derrumbando y los dioses barbados matando. Frailes llegaron tras ellos, sepultando los templos antiguos, imponiendo su credo cristiano, bautizando a todos los nativos. Tenochtitlan ha sido invadida, muchos ríos se llenan de sangre. La encomienda, la mina son cárcel, algún día podrán liberarse. Guadalupe aparece en el cerro, a Juan Diego recibe como hijo, la corona percibe riqueza y esclaviza con el crucifijo.
1521, así es como se llama el tema que acabamos de escuchar, en referencia al año en que sucede ese choque tremendo que determina históricamente el destino de los países de América, los indoamericanos. Desde luego que los europeos, los llamo así, no eran solamente españoles. España estaba prácticamente naciendo. Acababan de consumar la unión entre el reino de Castilla y el reino de Aragón. Así es que lo que mandó decir el rey, que España no conquistó América, puesto de que España no existía cuando sucedió la guerra de conquista en México. Eso es una mentira. Es un mentiroso el rey de España, que no tiene la humildad suficiente para aceptar que por lo menos ofrezca una disculpa, pida un perdón a todos los pueblos americanos que conquistaron, que dominaron y que explotaron a lo largo de 3 siglos. En fin, todos los temas históricos crean mucha controversia. Y sobre todo, este tema de la conquista crea la controversia de que, total, si no hubieran venido los gachupines, hubieran venido otros, que de nada hubiera servido que Moctezuma los exterminara, pues venían muchos detrás, al saber que podían enriquecerse y apoderarse de estos pueblos. Es muy largo este tema. Yo creo que más vale escuchar la que sigue, porque si la guerra de conquista fue atroz y desigual, también es cierto que la colonia fue peor, porque era fundamental una colonia, es decir, extraer riquezas e imponer a estos pueblos su dominio. Continuemos con el disco. La segunda pieza es una composición de Chucho Revés y se llama Barrio de Capula. Días después de aquella noche, llamada la Gran Victoria, los españoles llegaron a ese lugar, cuenta la historia. Asesinaron abuelos, mujeres, hombres y niños, y esta velación la hacemos en honor a esos caídos, en honor a esos caídos, comandados por Cuitláhuac, de la ciudad los sacaron, iban rumbo del poniente, por donde los obligaron, en el barrio de Popotla reunieron a los heridos bajo la copa de un árbol, llorando por lo perdido, llorando por lo perdido. Siguieron por ese rumbo y pasaron por Tlacopan, pero no se detuvieron hasta llegar a los Remedios. En esa loma durmieron y cargaron provisiones. Allí pasaron la noche y al amanecer partieron, y al amanecer partieron
días después de aquella noche, llamada la Gran Victoria, los españoles llegaron a ese lugar, cuenta la historia, asesinaron abuelos, mujeres, hombres y niños, y esta velación la hacemos en honor a esos caídos, en honor a esos caídos. Pasaron por Calacuaya y otros pueblos del poniente para rodear la laguna y salir hacia el oriente, dejando muertos y heridos, como en su camino abundan. Llegaron a Tepoztlán por el barrio de Capula, por el barrio de Capula. De aquí se fueron a Otumba, donde ya los esperaba el ejército mexica, pero no se imaginaba, pues se sumaron aliados en esta noble batalla, ayudando al extranjero para llegar a Tlaxcala, para llegar a Tlaxcala. Año 1520, lo que cuento sucedió, por eso es que aquí estamos, cumpliendo la obligación. La gente del pueblo olvida lo que antaño pasó, nosotros lo recordamos haciendo esta velación, haciendo esta velación. Días después de aquella noche, llamada la Gran Victoria, los españoles llegaron a este lugar, cuenta la historia, asesinaron abuelos, mujeres, hombres y niños, y esta velación la hacemos en honor a esos caídos, en honor a esos caídos. El barrio de Capula, uno de tantos pueblos que se encontraban hacia el norte de Tenochtitlan, habla de la noche victoriosa en la que los conquistadores salieron huyendo y fueron derrotados en esa batalla. Pero después se recuperaron y salieron por el norte de la ciudad, rodeando el lago, hasta llegar a Tlaxcala, desde luego ayudados por los aliados indígenas. El barrio de Capula fue cruelmente atacado, puesto de que ahí había leales a los mexicas. Alcanzaron a llegar a Tlaxcala y ahí continuaron su plan de campaña para conquistar a Tenochtitlan. Cortés se aprovechó del sometimiento de todos estos pueblos. No tuvo que azuzarlos, simplemente los juntó y les prometió que respetaría sus derechos y que serían libres, terminada la conquista de Tenochtitlan. Ingenuamente, los dirigentes de estos pueblos indígenas aceptaron. Claro que el caso de Xicoténcatl, hijo, es digno de mención, porque él no aceptó la decisión de su padre, que era el cacique, el viejo Xicoténcatl, y la consecuencia fue que fue masacrado con sus compañeros por su mismo padre. Una página verdaderamente conmovedora de la conquista. Bueno, ya,
estoy yéndome muy lejos. Vamos a continuar con la siguiente composición del disco 1521. Esta es una composición de Cruz Mejía y lleva por nombre 200 años y un siglo. Vamos a escuchar. Doscientos años y un siglo, esta vez no son 300. Se suscitaron en ellos muchos acontecimientos. Teníamos 300 años de dominación gachupa. Faltaba la independencia de lo que Hidalgo se ocupa. Para librarnos del yugo se peleó con insistencia. 11 años con 11 días nos costó la independencia. Lograda la independencia, la cosa se puso peor. El Baquetón de Iturbide se proclama emperador, pero no le duró el gusto, pues le sacaron las tripas. Cuando regresó de Europa, en Padilla, Tamaulipas, figuramos en el mundo como pueblo independiente. Fue Guadalupe Victoria nuestro primer presidente. Se peleaba el centralismo contra la federación, mientras le alega a los gringos aprovechan la ocasión para robarnos terreno. Se pusieron muy almejas, nos invaden por el norte apropiándose de Texas. Se adueñan de la mesilla a manera de ribete, después de aquella patraña del año 47. $2.4 millones de kilómetros cuadrados nos robaron en total esos gringos desgraciados, ayudados por Santana, quien gobernó aquí 11 veces. No acabaló ni un sexenio y nos la cobró con creces. En el año 38, en la guerra de los pasteles, le lloró a su pierna izquierda, qué ridículos papeles. Viene don Benito Juárez con sus leyes de reforma, quitando los privilegios, sujetando al clero a su horma. Luego los conservadores fueron por Maximiliano, querían un segundo imperio, pero les resultó vano. Pidió al Lerdo de Tejada, el pelón de don Porfirio,
Gobernó 35 años, el poder fue su delirio. El país se afrancesaba, se habla de paz y progreso. Progreso para los ricos, para los pobres ni queso. Mirando tanta desgracia, Ricardo Flores Magón fue el primer instigador de nuestra revolución. Se sueltan los carambazos en 1910. Traiciones y oportunismo fue lo que se vio después. En Querétaro se firma lo que es la Constitución, y allí quedó interrumpida nuestra gran revolución. Afecta la Carta Magna los privilegios y fueros. Los curas arman camorra, la guerra de los cristeros. La expropiación petrolera hermanó a los mexicanos. Ahora los hidrocarburos se escurren de nuestras manos. Segunda Guerra Mundial, un descuadrón y un destorón. Nos hundieron 6 navíos, entre ellos el Paja de Oro. Los movimientos de lucha de la población civil siguen siendo sofocados a garrote y a fusil. Obreros y campesinos, burócratas y doctores siguen siendo reprimidos igual que los profesores. Atraviesa un río de sangre la extensión de la nación, fomentando la violencia, la militarización. El narcotráfico impera, tal parece incontrolable. Anda diciendo el gobierno que de eso el pueblo es culpable. 200 años pasaron y seguimos en lo mismo. Nos fue muy mal con el PRI y ahora peor con el panismo. 200 años y un siglo. Así es como se llama esta composición de Cruz Mejía. Un intento de gran proeza, querer reducir en una canción 200 años de la historia de México independiente, que ha sido tan compleja. Entonces, pues es un intento, y de ella podrán gozar más aquellos que conozcan del pasado de México. No es una canción para la gente que desconoce la historia. Y quiero dejar un concepto bien asentado que se refiere a los temas ya escuchados. Lo que actualmente se vive es una serie de secuelas históricas que aún privan en nuestra sociedad actual. 300 años de colonia dejaron
huellas que aún no se han borrado, heridas que no han cicatrizado, porque la colonia fundamentalmente creó la desigualdad social, discriminando principalmente a los afroamericanos esclavizados acá y a los pueblos originarios. Hasta la fecha no se acepta generalmente que todos somos mexicanos. El mestizaje no es más que uno de los perfiles de esta diversidad cultural pluriétnica. Y entonces las clases dominantes siguen imperando en la misma escala de valores y en la misma escala social que cuando la colonia. Los pueblos originarios que lucharon al lado de los colonizadores no son traidores. Ese prejuicio hay que desterrarlo por completo. Ellos pensaron que uniéndose a los conquistadores iban a recobrar su libertad y se iban a quitar de encima un yugo opresor. Entonces eso lo debemos de entender. Los pueblos originarios tienen una diversidad cultural que hay que reconocer y entender que tenemos ya que luchar contra el establecimiento de esta clase dominante que aún prevalece a través de la mal llamada cultura occidental. Continuamos con la terrible secuela histórica de discriminar a los pueblos originarios y admitir a los pueblos colonizadores del momento, los neocolonialistas, los imperialistas que siguen apoderándose de nuestra soberanía. Bueno, pues ya estos temas son inagotables. ¿Qué tal si transitamos en el disco 1521 con la cuarta pieza? Es nuestra herencia. El autor es David González. Escuchemos. Queriendo hacer una relación de dos, un macho heredero de la revolución y una mujer sanando su dolor, buscando justicia y buscando amor. Porfiriato, esclavitud, discriminación, a la gente a su límite llevó. Se enteraron del plan de San Luis y se armaron trazando la ruta que se habría de seguir. A Madero se votó en la siguiente elección. Vino Huerta, le usurpó y lo asesinó. Carranza también ejerció. También luchó
Zapata, Villa y los Magos. Que la gesta de Zapata de poco sirvió. La tierra trabajada ya tiene patrón, y que en algunos años México será territorio conquistado por Norteamérica. Que actúan y ejercen presión al repudiar la historia, la tradición. Están hartas de esta actualidad, buscan ahora justicia, justicia y amor. Herencia de la revolución. Vivas las queremos. El hambre, la traición y la corrupción. Justicia. Machismo no. Expropiados de nosotros mismos. Ni una menos. De la justicia y del amor. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer, y nuestro castigo es la violencia que ya ves, es femicidio, impunidad para mi asesino, es la desaparición. Nuestra herencia. No, nuestra herencia es nuestro propio México y es al que tenemos que rescatar. Sí, hay que combatir al machismo, a la violencia, pero hay que rescatar a México. Ahora está jugándose una de las cartas más importantes de un cambio social, la posesión, la recuperación de la energía para que nuestra soberanía deje de ser aparente. Es necesario hacer que sobre todo el manejo de la energía, tanto eléctrica como hidrocarburos y todo lo que conllevan las técnicas para producir movimiento, es necesario que queden en manos del Estado y no de particulares. Es un absurdo decir monopolio de Estado. No, el Estado somos todos y no monopolizamos lo que nos pertenece. Estas riquezas son la verdadera herencia que tenemos y que debemos proteger. ¿Cómo hacerlo? Pues evitando que la ley permita la explotación, sobre todo de compañías extranjeras, de nuestros recursos infraestructurales de energía. Pero desde luego que quede claro que el machismo, la violencia contra la mujer, la discriminación, el abuso de la delincuencia organizada son repudiables de base. Pero nuestra herencia, repito, es nuestro propio país y es nuestra propia gente. Eso es lo que debemos proteger. Los temas que abarca este disco 1521
son vastos, son profundos, y por lo mismo no caben, todos se desbordan. Vamos a escuchar a continuación Nochistlán, aprieta el paso. México viene naciendo, se levanta en Nochistlán. Ya se incorporan sus muertos y en la lucha brillarán. El 19 de junio es el día que despertamos. Nunca seremos los mismos después de que nos juntamos. Nunca seremos los mismos después de que nos juntamos. México va comprendiendo que está siendo traicionado, que sus empleados le sirven a los más siniestros amos. México va recordando que sus muertos no murieron, que cabalgan sin descanso Zapata, Lucio y Genaro, que cabalgan sin descanso Zapata, Lucio y Genaro. México va recobrando el valor que le quitaron. Nochistlán aprieta el paso al sueño que le robaron. El general Emiliano ya camina por los patios y su caballo relincha a las puertas del palacio. Y su caballo relincha a las puertas del palacio. ¡Hey! México va despertando, barricadas lo vigilan. El pueblo que ya no duerme tiene miles de vigías. Ya Nochistlán es la cuna de los nuevos mexicanos. Ya se sembró la semilla de los revolucionarios. Ya se sembró la semilla de los revolucionarios. Ya se sembró la semilla de los revolucionarios. Aprieta el paso, Nochistlán, nos dicen Silverio Jiménez y los hijos del Ahuizotl. Y es que el 19 de junio de 2016, el pueblo de Nochistlán sufrió una masacre, tan solo porque bloquearon la carretera, protestando ante la reforma educativa que impuso Enrique Peña Nieto. Una reforma educativa que criminalizaba a los profesores, despojándolos de toda autoridad y tratando de probar su ineptitud y acusándolos de irresponsables en su trabajo educativo. Naturalmente que el propósito en el fondo era ir disminuyendo la responsabilidad que el Estado tiene para enfrentar la educación en todos los niveles, hacerla gratuita, obligatoria y laica, entregándosela a la iniciativa privada que ha encontrado en la educación desde tiempos inmemoriales
un gran filón para enriquecerse, según ellos, educando, pero más bien las escuelas privadas tienden a ser escuelas confesionales, o sea, a propagar la visión de las clases dominantes, ahora la gran burguesía, y desvinculan por completo a los estudiantes. Para ello es necesario desprestigiar y acabar con la educación pública. A continuación vamos a escuchar Ya vienen llegando. Nos venden lo que no necesitamos, ladrones que no duermen nos vigilan, banqueros administran nuestros sueños, presidentes que naufragan en la silla. Gobiernan al gobierno comerciantes, los ricos de a de veras siempre mandan. Se venden por monedas parroquianos y se vende en cada esquina marihuana. Porfirio Díaz camina por palacio, vigila que se venda nuestro cielo, vigila que se entregue nuestra tierra y la mafia se pasea por los patios. Tenemos quien traiciona por migajas, políticos jodidos con dinero. Tenemos un Congreso que no escucha y millones que no tienen un empleo. La corte cobra por adelantado, la policía está llena de ladrones, la tele nos domina y maleduca, los partidos obedecen a los peores. Tenemos una historia que nos grita, nos dice lo que no necesitamos. Mejor morir de pie bien liberados que vivir eternamente como esclavos. Los desaparecidos ya regresan, sembraron la semilla del futuro. 43 caminan en la punta, van regando la esperanza por el mundo. Guerreros nos caminan por las venas, un pueblo que trabaja y no se humilla. Chehan sembró la tierra de la patria, se defiende Nochistlán en cada esquina. Ya viene llegando. Genaro Vázquez cabalga, se acerca y Lucio Cabañas también lo acompaña. Ya viene llegando. Benita Galeana gritando consigna, retumba la voz de Adelina Cendejas. Ya viene llegando. Misael Núñez Acosta camina junto a Samir Flores con rumbo a Palacio. Ya viene llegando. Esto se llamó Ya vienen llegando. No, ya desde hace mucho que están aquí. Habla indudablemente de esta enajenación consumista, esta enajenación de borrar nuestro perfil tradicional, de desarraigarnos, de empezar a fabricar sueños de posesión, la novedad, el consumo, el enriquecimiento, ir destruyendo en la gente los valores esenciales de solidaridad, de compromiso con nuestros semejantes y sobre todo proteger aquello que es la infraestructura misma de la vida, el consumo de alimentos, el uso de los bienes de servicio, la administración de los pocos centavos que nos pagan. En esta canción nos dice Silverio, ya vienen llegando. No, ya están aquí, sacando raja y provecho.
Pero ¿cuál es la queja principal de los acaudalados de los grandes capitales? ¡Ay, perdimos muchísimo y ahora estamos tratando de recuperarnos! Bandidos. Por eso salió la lista de los Pandora Papers, o sea, los papeles de Pandora. Abrieron en realidad los periodistas de esa asociación internacional una verdadera caja de Pandora en la que salieron todos los males y descubrimos el verdadero rostro de los que poseen caudales, de los que han robado capitales a la gente más desposeída, de los que se han enriquecido con el esfuerzo del ciudadano de a pie. Y al descubrir ese panorama nos damos cuenta de cuánto nos han robado, de cuánto nos han despojado. Lo malo es que esto no va a prosperar, yo soy pesimista en eso. Los Pandora Papers seguirán gozando de sus paraísos fiscales en los que evaden impuestos, depositan grandes cantidades de dinero que no tienen legitimidad, así como a usted le dicen, oye, ¿quién pompó? ¿De dónde sacaste? Pues así también deben decirle a todos estos ladrones de cuello blanco, ¿de dónde juntaste tanto dinero? Pues no, los paraísos fiscales se convierten en protectores, en refugios de los ladrones capitalistas de mayor rango. Y ahora el asunto es evadir la responsabilidad de lo que tienes que contribuir poniendo tu lanita en un lugar donde te alcahuetean, donde propician el latrocinio. Esos son los paraísos fiscales. No debieran existir, pero quienes los inventaron fueron precisamente los que atesoran. Una de las terribles consecuencias que de una amenaza ya se convirtieron en una realidad es el fenómeno de la migración. A ver ahora cómo le hacemos. Lo que van a escuchar se llama Somos migrantes, señor. Soñando con trabajar, sin olvidar la raíz, buscando vivir mejor, llegamos a este país. Desventaja laboral del pobre trabajador, ningún derecho tenemos. Somos migrantes, señor. Vivimos en una traila, la renta apenas pagamos. Muy antes de la pandemia, lo mucho que batallamos. Son pocos los que trabajan, padecemos muchas hambres. No nos protege el gobierno ni las leyes de esos hombres. Mi esposo está muy enfermo, está débil, no camina. El cáncer lo visitó, todos sus sueños le arruinan. Por no tener un seguro, no duermo, me desespero. Recibe buena atención quien tiene su buen dinero. Había poco trabajo, por el COVID se ha acabado. Corrieron a casi todos, mi sueño se ha derrumbado. Está muy triste mi niña mirándonos batallar.
buscando un trabajo, vive queriéndonos ayudar. Queremos ya trabajar, que cambie la situación. No somos lo que nos gritan, ni somos raza inferior. No miran nuestros esfuerzos, gobierno que nos ignora, riqueza que les sembramos en nuestros hombros aflora. Personas que no conozco me han compartido su pan. Otros hermanos comparten despensa, dinero y sal. Que vivan nuestros hermanos de dignidad inmigrante, de Atensaca en Georgia, siempre ayudando a la gente. Que vivan nuestros hermanos de dignidad inmigrante, de Atensaca en Georgia, siempre ayudando a la gente. Que vivan nuestros hermanos de dignidad inmigrante, de Atensaca en Georgia, siempre ayudando a la gente. Que vivan nuestros hermanos de dignidad inmigrante, de Atensaca en Georgia, siempre ayudando a la gente. Con esta canción de Somos Migrantes, Señor, se cierra el disco 1521. Un recorrido a vuelo de jet, no de pájaro, sino de nave supersónica a través de la historia de México. Un disco que se enfoca a los problemas históricos que siguen siendo secuela de colonización. Bueno, pues muchas gracias, Silverio. Muchas gracias a los hijos del Aguizote. Ellos son, en el bajo, Misaí Eniún. En las percusiones, David González. En el piano, Aide Jiménez. Y en la voz principal, composición, arreglo y grabación, el productor, Silverio Jiménez. Bravo, Silverio, me da muchísimo gusto seguir en contacto contigo después de 40 años de relación amigable. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por su atención. Espero contar con ella la próxima semana. No hagan ruido es una producción de Radio Educación que semana a semana le trae un costalito de música para destaparle la oreja. En esta oportunidad el programa fue realizado gracias al esfuerzo de mis compañeros Fortino Longines, Estrella Coral que nos asiste a todos, Rodrigo Cepeda y César Hernández, que está haciendo su servicio social. ¿Te jorobaste, manito? Yo soy Edmundo Cepeda y amenazo con volver la otra semana.